En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, don de Dios, viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre, y con tu viva llama el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu divino, vivir de ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Un saludo de paz y bien, queridos hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y bienvenidos al proceso de consagración a Jesús por María. Estamos ya en el segundo bloque, estamos avanzando en este proceso del conocimiento de sí mismo, y si estamos viendo que quizás durante este proceso algunos de ustedes han podido tener algunas trabas. Precisamente, hermanos, el proceso de consagración a Jesús por María nos ayuda a identificar y a ver cuáles son nuestras debilidades. Nos ayudan a poder identificar y a poder erradicar de nuestras vidas. Pero para que esta erradicación se haga más efectiva en nosotros, hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la vida de cada uno de nosotros, para cualquier espiritualidad que nosotros podamos estar practicando dentro de la Iglesia Católica. Es decir, para cualquier carisma que nosotros hemos abrazado. Algunos, por ejemplo, Juan 23, algunos en la Hermandad del Señor de los Milagros, algunos Renovación Carismática. Y entonces para la práctica de esas espiritualidades es necesario, ¿qué cosa? Tomar un poco de interés en este tema que vamos a tratar el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del sentido de la mortificación. El sentido de la mortificación. Hoy en día nos encontramos ante una realidad que mucho sacrificio se hace por el cuerpo, ¿no? ¿Verdad? En la que estamos haciendo mucho sacrificio para vernos bien, algunos sacrificios por tema de la salud, que no están mal, están muy buenas, pero también tenemos que nosotros ser conscientes un poco de cuánto sacrificio estamos haciendo por la salud de nuestra alma. ¿Cuánto te estás sacrificando tú por la salud de tu alma? ¿Cuánto me estoy sacrificando yo por la salud de mi alma? Entonces, queridos hermanos, el sentido de la mortificación es precisamente velar por la salud de nuestro espíritu, velar por la salud de nuestra alma, porque decíamos que el alma es al final eterna, es infinita. Pero, mis hermanos, para saber responder esto es necesario comprender cuán importante es en nosotros el valor de nuestra alma. Tenemos que comprender el valor de nuestra alma, tenemos que comprender el valor de nuestra salvación, tenemos que comprender el valor del amor de Dios que tiene con nosotros. Entonces, para saber responder eso, es necesario estos 3 puntos: conocer el valor del alma, la salvación y el amor de Dios. Porque si nosotros no comprendemos esto, prácticamente no vamos a entender el tema de la mortificación. Y cuando nosotros comprendemos esto, también es necesario medir cuánto estamos dispuestos a dar por esto. O sea, por estos, digamos, frutos, por estos tesoros que hay en nosotros, que es el amor de Dios, que es la salvación, que es el alma. Son tesoros que nosotros tenemos. Entonces, la mortificación va a ayudarnos a eso, a tener un cuidado especial por la salud de nuestra alma. Y la mortificación nos va a llevar a un punto en donde vamos a aprender a dominar a nuestros impulsos, vamos a aprender a vencer a nuestros vicios, vamos a aprender a erradicar por completo de nuestro corazón o de nuestras vidas todo aquello que venimos luchando. Pero ¿qué es mortificar? ¿Qué es la mortificación? La mortificación, hermanos, es precisamente dar muerte, es hacer morir. ¿Pero a qué? Es hacer morir a los vicios, es hacer morir a los impulsos de la carne. Mejor dicho, es hacer morir a nuestra carnalidad. La mortificación son esfuerzos físicos, son esfuerzos o sacrificios que nos llevan a ¿qué cosa? A poder fortalecer nuestra alma, a poder fortalecer nuestro amor por Dios. ¿Para qué? Con el fin de que no podamos nosotros
ofender a Dios, con el fin de que no podamos lastimar el corazón de Dios con las acciones con las acciones del pecado. Entonces, la mortificación es eso. La mortificación es hacer morir al hombre viejo, que nos habla la palabra, para dar pase al hombre nuevo. Entonces, la mortificación quizás es lo que nos falta a nosotros, a muchos de nosotros, el practicarlo. Y si es que lo practicamos, solamente lo practicamos una vez a las 500, ¿no? Entonces es necesario en nuestra vida cristiana, en nuestra espiritualidad, a que podamos practicar o ejercitar este tema de la mortificación. Mientras más mortificado soy, más alcanzo la sabiduría, más alcanzo la santidad, más alcanzo estar cerca al corazón de Dios. Entonces, Cristo nos pide a nosotros para que podamos, ¿qué cosa? Para que podamos vivir o llevar nuestra fe, nuestra espiritualidad con un sentido de mortificación. Y esto nos lo dice en Mateo capítulo 16, versículo 24. Jesús nos dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y que cargue con su cruz. O sea, el camino de la fe es un camino, mis hermanos, de sacrificios, de esfuerzos, de luchas, de renuncias. Y esto muchas veces a nosotros nos cuesta renunciar, nos cuesta exigirnos, nos cuesta sacrificarnos. ¿Por qué? Porque solamente queremos llevar una vida espiritual muy cómoda, una vida espiritual muy a lo confort. Cuando nosotros estamos cómodos en nuestra fe, en nuestra espiritualidad, es algo sospechoso. Tendríamos que preguntarnos qué está pasando. Porque cuando más perseguidos seamos, cuanto más tentados seamos, es porque, estamos haciendo las cosas bien. Pero una vida espiritual, si tú llevas o perteneces a una comunidad y estás tan cómodo y dices, Señor, gracias porque no siento nada, estoy libre de pruebas, estoy libre de tentaciones, preocúpate. Porque si realmente estás siguiendo a Dios o estás siguiendo a otro Señor. Entonces el sentido de la mortificación nos ayuda a eso y Jesús nos pide, por eso es necesario la mortificación, porque el mismo Jesús nos pide. También es necesario la mortificación en nuestras vidas porque nos ayuda a sanar las consecuencias del pecado original. Hemos venido hablando durante estos dos bloques, sobre el desorden que ha cometido el pecado original en nuestras vidas, ¿verdad? Y cómo este desorden ha ido generando en nosotros heridas, ha ido generando en nosotros ciertas aberturas, ¿no? Ciertas aberturas y que necesitamos sanarlos. Bueno, el primer paso para la sanación es el bautismo, que borra el pecado original. ¿No? Que borra el pecado original. Entonces la mortificación o esas heridas que quedan, después del bautismo, ¿no? Hay todavía ciertas heriditas, por decirlo así, que necesitan ser sanadas. ¿Y cómo lo vamos a sanar eso? Con la mortificación. También es necesario la mortificación en nosotros, hermanos, porque nos ayuda a sanar también las consecuencias del pecado actual. Si tú estás luchando con un vicio, si tú estás cayendo constantemente en un pecado que te confiesas y pasa un mes o pasa 2 meses y vuelves a caer en eso, o pasa una semana y ya estás cayendo en eso, también la mortificación nos va a ayudar a salir de esto, de este pecado reincidente o de este defecto dominante. Entonces, para esto, mis hermanos, mis hermanas, es necesario la mortificación. Es necesario que tú y yo aprendamos a mortificar nuestro cuerpo, que empecemos a sacrificar nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, los santos, si nosotros leemos la vida de los santos, ahí encontramos cómo algunos santos han llevado una vida totalmente de sacrificios, mis hermanos, y sacrificios prolongados, mortificaciones prolongadas, de ayuno de 3 días, de sacrificios, ¿no? Entonces Santa Rosa de Lima, por ejemplo, Santa Faustina Kowalska, por ejemplo, son mujeres que se han sacrificado con el cilicio. ¿Para qué? Para que puedan sentir en su mismo cuerpo, ¿no? Ese dolor que les evite cometer o que les lleve a cometer ciertos pecados.
Santa María de Jesús crucificado, por ejemplo, ¿qué hizo? Ella se fue a ayunar 40 días. Y en esos 40 días ella recibió también una tentación. Yo les invito a que lean la vida de Santa María de Jesús crucificado. Y entonces, mis hermanas, mis hermanos, la mortificación es precisamente eso, es sobreexigir a nuestro cuerpo o someter a nuestro cuerpo a ciertas exigencias, a ciertos sacrificios físicos. ¿Para qué? Para que vayamos entrenando nuestra alma, Oye, entonces yo me tengo que flagelar, o yo me tengo que cortar las manos. No. O sea, lo que ahora vamos a ver es de qué manera nosotros podemos mortificarnos. Bueno, y después, cuando nosotros nos hacemos o practicamos la mortificación, mis hermanas, hermanos, nos asemejamos más a Cristo, nos parecemos más a Cristo, ¿no? ¿Es necesaria la mortificación? Sí, para poder salir de los vicios, para poder entrenar nuestra voluntad, para poder entrenar nuestro cuerpo, para que no seamos nosotros presas de nuestras pasiones, para que no seamos nosotros sometidos a nuestras pasiones, sino que las pasiones sean sometidos a nosotros, sean sometidos al Espíritu. Entonces, les decía hace un momento que de repente somos muy buenos orantes, pero caemos en el mismo pecado. Lo que pasa aquí es que somos buenos orantes, pero muy pocos mortificados. Buenos orantes, pero muy pocos mortificados. Oración y mortificación van de la mano. En el libro de Job, capítulo 7, versículo 1, nos dice que la vida del hombre aquí en la tierra es una batalla. Es una batalla. Tu vida y mi vida aquí en la tierra es una batalla. ¿Y contra quiénes luchamos? Pero acá vamos a ver con citas bíblicas contra quiénes luchamos. Mateo capítulo 5, versículo 28 nos dice que luchamos contra la lujuria. Luchamos contra los deseos de la carne. Mateo capítulo 5, versículo 22 nos dice que luchamos contra la cólera, contra la rabia. Mateo 5, 24 nos dice que luchamos contra el odio. Mateo 6.1 nos dice que luchamos contra el orgullo. Y Mateo 16, capítulo 16, versículo 5, nos dice que luchamos contra la hipocresía. O sea, son enemigos que de una otra forma, mis hermanas, hermanos, son constantes y nosotros nos encontramos en una lucha con estos. ¿No? La palabra nos está diciendo, ¿no? Hay una lógica hoy en día, en donde el mundo no nos ofrece una vida con sacrificios. ¿Verdad? Ustedes habrán visto que el mundo, o cuando hemos visto el tema del sufrimiento, había una frase que decía, pare de sufrir. Pero el mundo precisamente quiere eso, que el hombre no sufra, que el hombre no se sacrifique, que el hombre no se esfuerce, que el hombre no se mortifique. ¿Por qué? Porque el mundo sabe del gran valor que tiene la mortificación. Pero hoy el mundo nos ofrece amor. El mundo nos ofrece amor, pero ¿saben a cambio de qué? Porque si el mundo nos ofrece amor, nosotros recibimos del mundo cruces pesadísimas, cruces que a veces son cruces que van mucho más por encima de nuestras fuerzas. Y Jesús, miren cómo es Jesús. Jesús nos ofrece cruz, pero recibimos amor. Todo lo contrario a lo del mundo. El mundo primero nos dice, oye, tú te mereces el amor, todo el amor que puede existir. Y entonces como que nos va seduciendo, pero al final recibimos cruz. Y en cambio Jesús nos dice, oye, yo te ofrezco cruz, pero al final tú vas a recibir amor, ¿no? Entonces esta lógica hoy en día que viene trabajándose y que nosotros como cristianos tenemos que saber entender, saber alinearnos, o seguimos a la lógica del mundo o seguimos la lógica de Jesucristo. La lógica de Jesucristo. Está en tu decisión, ¿no? Está en tu decisión. Entonces, hermanos, la mortificación es precisamente eso. La mortificación es hacer morir a esos vicios, a esos impulsos desordenados de nuestra propia carne, Entonces estas son las dos lógicas que se nos presentan. Yo les quiero decir que el pecado repetido engendra en nosotros vicios.
y la mortificación repetida engendra en nosotros voluntad. Bien, queridos hermanos, entonces vamos a ir viendo o estamos viendo en qué consiste o qué es la mortificación, pero acá vamos a ver cómo debemos practicar esta mortificación, qué debemos de hacer, cómo debemos de llevar esta práctica de la mortificación, que al final vamos a ver en qué consiste la mortificación en estos tiempos o cómo tenemos que vivir cada uno de nosotros. Primero, para poder practicar la mortificación lo tenemos que hacer con una manera prudente y discreta. No diciendo, oigan, mírenme, me estoy flagelando, miren por ustedes, pecado. No, o sea, la mortificación tiene que ser prudente y tiene que ser discreta. Y Jesús nos los dice, y tu Padre que está en lo secreto, que mira lo secreto, sabe. No es necesario salir y gritar a los cuatro vientos que me estoy mortificando, que estoy sentando en chapitas o que me estoy arrodillando en maíz, ¿no? O sea, no es necesario eso. Entonces, primero que esta práctica tiene que ser prudente y tiene que ser discreta. Segundo, tiene que llevarnos a renunciar a lo pecaminoso. Me tiene que llevar a renunciar a lo que es pecado, ¿no? Si yo hago estas prácticas, no supongamos que me ponga silicio, es un ejemplo, ¿no? Que me ponga silicio y cada vez que quiero intentar pecar o se me vienen las tentaciones, aprieto el silicio y como que voy sometiendo a mi cuerpo a eso. Entonces ese dolor, ¿no? Ese dolor que me produce el silicio me tiene que llevar a renunciar el pecado, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo con el silicio, hermanos, estoy haciendo un ejemplo. Ya, o sea, no vaya a ser que de repente ustedes se pongan silicio, ¿no? y al final se generen entre ustedes alguna lesión o algunas heridas muy profundas. Y entonces hay formas, ya eso lo practicaban los santos con el silicio. Ahora hay formas en que la iglesia nos dice de qué manera tenemos que mortificarnos. Entonces esta acción, ¿no? De la mortificación me tiene que llevar ¿a dónde? A renunciar todo lo que es pecado. También no exponernos a los peligros. Si yo estoy mortificándome, si yo estoy tratando de ejercitar en mí la mortificación, y cuando supongamos termine el día en que he practicado esa mortificación, no tengo yo por qué los demás días exponerme al pecado, ¿no? Hoy día por ejemplo hoy ayuno y mañana vuelvo al no. O sea, no me tengo que exponer, ¿no? Por ello estoy renunciando y por lo tanto no me tengo que exponer al peligro, no me tengo que exponer a lo que es pecado. Y por último, el abstenerse, ¿no? Y que esta es la mortificación que vamos a hablar en sí, de la abstinencia, del ayuno. El ayuno, mis hermanos, el ayuno es fundamental en tu vida y en mi vida. Jesús se puso al desierto, se mandó al desierto 40 días en oración y en ayuno. Y el ayuno es lo que hoy vamos a hablar. El ayuno es precisamente esa mortificación que sometemos a nuestro cuerpo, no a sus propios deseos o a sus propios placeres, sino sometemos el cuerpo a los deseos del espíritu. ¿Y qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de alimento durante un tiempo determinado, ¿no? Es como un medio de reparación también de los pecados, ¿no? Es someter mi cuerpo, abstenerme de algún alimento durante un tiempo determinado y al mismo tiempo es una reparación de mis pecados, ¿no? Es un acto de reparar. Esto es una forma también de poder reparar la pena que hemos cometido o que nos deja el pecado, ¿no? Entonces, hermanos, el ayuno, ¿no? Nos ayuda a entender la fragilidad de nuestra humanidad. Muchas veces nuestro cuerpo está sometido a sus placeres y cuando nosotros ayunamos nos damos cuenta que realmente somos tan frágiles, somos tan débiles y que si nosotros no complacemos a un placer, a un cierto placer, como que nuestro cuerpo se va debilitando. Entonces, pero el ayuno no es para debilitarnos ni tampoco para enfermarnos, sino es para ¿qué cosa? Es para someternos al querer de Dios, al actuar de Dios, ¿no? ¿Y qué es el ayuno? El ayuno es precisamente esa abstinencia, ¿no? De alimento. La iglesia recomienda mucho el poder, por ejemplo, el poder ayunar
los viernes santos, todos los viernes santos, todos los viernes de Cuaresma, el miércoles de ceniza, ¿no? Son, digamos, preceptos que manda la Iglesia ¿para qué? Para que podamos ayunar. Y se recomienda también la Iglesia recomienda que estos ayunos tienen que ir con pan y agua, ¿no? Pan y agua. Hermano, pero yo tomo medicina, entonces tú no puedes ayunar. ¿Por qué? Porque estás con medicamento. Y para tomar un medicamento necesitamos tener el estómago con alimentos. Entonces tú puedes ayunar de otra forma. De repente de las cosas que más te gusta hacer, ese día lo sacrificas. Te abstienes de hacer esas cosas y lo ofreces al Señor como un sacrificio, ¿no? Supongamos que te guste, no sé, de repente tejer ese día y si tú no tejes, no estás tranquila, entonces como que tú le ofreces al Señor eso, ¿no? Sabes que Señor, hoy día dejo de tejer, pero el ayuno, quiero aclarar algo aquí, el ayuno tiene que ir acompañado de oración. Si no va acompañado de oración, es simplemente una dieta que tú estás haciendo. Pero el ayuno tiene que ir abstinencia y oración. Yo oro, leo mi palabra, estoy en un clima de oración, en comunicación con mi Señor. Entonces, eso es el ayuno. Eso es el ayuno. No es que ayuno, bueno, me dijo para ayunar, muy bien, no como pan, bueno, no como alimentos, solamente tomo pan y agua. Y bueno, pues no, o sea, tiene que ir en oración, tiene que ser acompañada de oración. Si no, no va a tener efecto nuestro ayuno, Y acá se recomienda, por ejemplo, al menos 2 comidas fuertes, ¿no? O una comida fuerte, en caso, dependiendo de cómo está nuestro sistema. Puede ser, por ejemplo, abstenerte del desayuno y en el desayuno tomas pan y agua. De repente te abstienes del almuerzo, ¿no? Puedes desayunar y te abstienes del almuerzo, ¿no? Porque, ¿qué dice el ayuno? Que es abstenerse de un alimento durante un tiempo determinado, o de alimento durante un tiempo determinado. Entonces, hermanos, el ayuno es lo que nos ayuda, el ayuno es esa práctica que nos ayuda a nosotros ¿a qué? A que podamos ejercitar el alma, ¿no? También se recomienda en estos tiempos el ayuno durante todos los viernes. ¿Por qué? Porque nos recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿no? Entonces los viernes también podemos ayunar los viernes. Yo te recomiendo a que puedas practicar esa mortificación. ¿Para qué? Para que puedas ir ejercitando tu cuerpo, ejercitando tu alma y no te dejes dominar por tus impulsos, no te dejes dominar por tus placeres, sino vamos a pedir a la Virgen que nos ayude en este momento, a que nos dé la fuerza para seguir este camino de mortificación, le encontremos sentido a esta mortificación. Mamita María, ayúdanos en esta noche que hemos aprendido esta lección del sentido de la mortificación, a poner en práctica estos pequeños ejercicios para que nos ayude a nosotros a asemejarnos más a Cristo en su sacrificio en la cruz. A veces, Madre bendita, nos dejamos dominar por nuestros impulsos, por nuestros placeres, pero hoy el Señor nos está diciendo que no solamente necesitamos ser muy orantes, sino también necesitamos ser mortificados. Entonces ayúdanos a acompañar nuestra práctica de oración con la mortificación para que así podamos, Madre bendita, ir dominando e ir erradicando de nuestro corazón, de nuestras vidas, todo aquello que nos lleva al pecado, todo aquello que nos incita al pecado. Danos fuerza, Madre bendita, para que podamos seguir caminando y junto a ti, Madre bendita, podamos llegar a nuestro fin último, que es Jesucristo. Ayúdanos para no desanimarnos durante este proceso de consagración que estamos viviendo y danos la fuerza para seguir a Jesús firmes y fieles sin desanimarnos. Te lo pido, Madre bendita, porque tú has sabido vivir siempre en mortificación, en sacrificio, en renuncia. Y por eso tú eres el mejor modelo, Madre bendita, para este camino de mortificación. Ayúdanos, Virgen Santísima, y danos la gracia de la perseverancia y constancia hasta el final. Amén. Práctica. La práctica que le vamos a dejar, mis hermanos, es que vas a tener que ayunar un día, ¿no? Vas a tener que ayunar un día. Tú ves de qué alimento te abstienes. Me faltaba explicar un poquito que cuando se ayuna, también nos abstenemos de comer carne. Ya nos abstenemos de comer carne.
Tú verás, mi hermana, mi hermano, qué alimento te vas a abstener, ¿no? Y vas a tener que ayunar. Vas a tener que ayunar pan y agua. Pan y agua. Que Dios y la Virgen los bendigan. Alabado sea Jesucristo. Y nos vemos el día de mañana. Bendiciones.